שלום וברוכים הבאים לתוכנית שלנו קבלה למתחיל, התוכנית שעוסקת ביסודות חוכמת הקבלה. איתנו באולפן Buenas noches. Se encuentra con nosotros Rav Leitman. Buenas noches. Se encuentran con nosotros personas de todo el país. Y también ustedes se encuentran con nosotros en Beit Kabbalah La'am. Están invitados a preguntar preguntas en nuestro sitio. Entonces, el tema de hoy, de esta clase, es los mundos espirituales. ¿Cuáles son los mundos espirituales? ¿Cuál es la diferencia entre los mundos espirituales, entre nuestro mundo? ¿Por qué los necesitamos y cómo los adquirimos? Rav Leitman, tenemos casi una hora para este tema. Sí, para describir los mundos superiores. ¿Ah? Claro. La verdad es que los mundos superiores, las personas se equivocan o piensan que es algo realmente lejano, alto, algo oculto, y la verdad es que estas cosas no son así. Nosotros no conocemos la adquisición espiritual, es puesto que pensamos de tal forma. El Creador creó un estado. Como nosotros estudiamos, es el estado infinito. Como generalmente dibujamos, de una forma simple, dentro de este círculo se encuentra todo. Es decir, acá hay un deseo que el Creador creó y, digamos, la luz superior que llena el deseo. Sí, eso es. Así es. El primer estado. ¿Qué sucede después? El problema es que este deseo que nos entregó el Creador, él escribe el mundo del Ein Sof, es decir, el hombre que se encuentra, en Ein Sof, es realmente gozar de lo que el Creador quiso darnos. Él tiene que ser como la misma luz. Él tiene que estar completo, eterno, en armonía con todo lo bueno. Es decir, necesitamos tener la meta, que es ese mismo estado, el deseo, con esa misma luz, solo que el deseo es grande, independiente. Y acá es un deseo, es posible decir un punto, algo de hay de no hay. Y porque tenemos que desarrollar este deseo. Para desarrollar este deseo del estado en que existe acá hasta el estado en que el Creador quiere que sea grande y completo, realmente un socio en él, y que entienda todo, y todo lo que el Creador hizo por él se llene con todo lo bueno, es decir, y que sea independiente. Este deseo tendrá que pasar un proceso que se llama un proceso de la corrección. ¿Qué tendrá que corregir? Primero que nada, le llamamos a esto el rompimiento, la sensación de la descomposición, diferencia entre ellos en que el deseo hay de no hay, y luz que se encuentra en el Ein Sof, que proviene del Creador, que es completo y perfecto, y el deseo falto de todo. La conciencia de que este deseo está falto de todo es la mitad del camino ya. Esto significa que del mundo del Ein Sof tenemos algún tipo de caída, algún desprendimiento, alguna desconexión de ese mismo estado, conocimiento de este mismo estado, del deseo de quién es y por quién es, o de dónde es, por medio de la ocultación, por medio de la desaparición, por medio de los mundos. Llega un estado especial así, en que este deseo llega al conocimiento de sí mismo, en que él es totalmente, se encuentra desconectado, contrario a la luz. La verdad que todo esto sucede dentro, solo que lo dibujamos por fuera. Es la misma impresión de
donde él se encuentra y qué es lo que adquiere. Digamos, yo me encuentro en algún lugar y yo realmente no sé, no conozco, y me encuentro en algún lugar, sí, en algún estado, sin mucha sensación, y de pronto yo comienzo a sentir este mundo un poco más y un poco más. ¿Hasta cuánto esto es un lugar especial? ¿Hasta cuánto es un lugar agradable? O las personas y fenómenos hay acá, y hechos y actos y tantas cosas sublimes con respecto a mí. Y yo con respecto a esto me siento pequeño, vacío, limitado. Estas cosas suceden en mí. Y esto significa alamá, desaparición. Es decir, este mismo estado perfecto lentamente desaparece de mí. Yo me siento más y más mal, más oscuro, más limitado. Entonces, primero que nada, el creado en el estado en que se llama el Ein Sof, él se siente a sí mismo que él baja de este mundo del Ein Sof por medio de los peldaños, por medio de las desapariciones que hay en él, restricciones, y él se siente realmente más y más oscuro, restringido. Esto es la caída de arriba hacia abajo. Y cuando él llega a un estado último, el más bajo de todos, él llega a la situación como nosotros sentimos acá en este mundo, que después de cada desaparición, este alejamiento que yo tengo en mis sentidos, ¿sí? Yo siento que realmente me encuentro en algún lugar, en alguna realidad, como nosotros vemos ahora, y no hay en realidad por encima de mí nada. Es decir, el último peldaño en el alejamiento del Ein Sof es tal que yo en ella no siento absolutamente nada, que pertenezco a algún sistema, que se encuentra en algún lugar. Yo me encuentro en un estado así y se acabó, desconectado, desconexión de la espiritualidad, de todos los peldaños, de los otros peldaños. Hay alguna conexión con ese Ein Sof, algún conocimiento, parte de él. Y en el estado actual, nada, un cero. Es un cero general. Y acá, en que nos encontramos, ¿dónde nos encontramos? Y no sabemos qué quieren de nosotros, qué nos exigen, por qué estamos acá en realidad. Nada. Entonces esta ocultación general actúa a nosotros de tal forma. Es por esto que realmente nos encontramos en un estado terrible. Y si no hubieran descubierto para nosotros los sabios de la Kabbalah, todo este sistema superior en donde nos encontramos realmente, solo que no la sentimos, que está oculta de nosotros, pero actúa sobre nosotros, en la cual, por medio de estos actos, yo podré descubrir este sistema, comenzar a devolverme a este conocimiento, digamos, volver a mi conciencia, volver a mí, a ese mismo estado donde yo puedo estar, abrir esta ocultación y llegar al mundo del Ein Sof. Si ellos no me hubieran contado de esto, simplemente jamás hubiera podido saber lo que sucede. Simplemente me quedaría acá en esta realidad. Solo que hay personas en nuestro mundo que llegan y saben el mundo del Ein Sof, esta desaparición del mundo del Ein Sof, y me cuentan de esto. Entonces, de eso de que me cuentan, me dan la oportunidad de subir a ese mismo estado, volver a la conciencia. Si nosotros escuchamos lo que nos dicen algo muy interesante. Ellos nos cuentan sobre qué podemos subir a este mismo mundo del Ein Sof. Me dicen que la diferencia entre nosotros y el mundo del Ein Sof es en eso de que en esta caída del Ein Sof, en esta bajada del Ein Sof,
Nos hemos dividido en un gran deseo en partes muy pequeñas. En estas pequeñas partes perdimos o perdieron conexión lentamente entre estas. En esta pérdida de conexión entre nosotros hemos entrado en una oscuridad más y más profunda hasta que esta conexión se terminó. Hasta que esta conexión se terminó entre nosotros y terminamos de sentir algo que pertenece a este mundo del Ein Sof. Es posible dibujar esta imagen de otra forma en que tenemos el mundo del Ein Sof, en donde nosotros existimos como un uno. Todos somos un uno. Sí. Y por debajo del Ein Sof, como si nos alejáramos y nos hacemos distintos uno del otro, a tal punto que, digamos, si yo me alejo en alguna medida del Ein Sof, entonces tenemos acá una división específica entre todos estos que se encuentran en el Ein Sof, que eran uno, y después más aún, una división más grande aún, partes más grandes, más partes aún, más alejados aún, y más partes, más alejados aún, hasta que se llega a nuestro mundo, y acá se encuentra la desconexión total entre todas las partes. Eso es. Es por eso que nos encontramos en ocultación, realmente. No así en todos los peldaños anteriores, aunque nosotros estamos alejados uno del otro, pero también en algo se encuentra alguna conexión, y en esta conexión entre nosotros sentimos algo que pertenece a este uno, algún conocimiento, alguna información de unión. Es por esto que acá todos los estados estos son llamados mundos superiores, en que en ellos se encuentra alguna conexión y entendimiento parcial de este estado que se llama Ein Sof. Ein Sof es la unión completa entre todas las partes en un deseo, ¿sí? Y en nuestro mundo esto se llama este mundo. Acá no hay conexión entre nosotros, es por esto que acá no hay ninguna sensación de que tengamos alguna espiritualidad o conexión, unión con el Ein Sof. Es decir, esta desaparición, esta alama, proviene del alejamiento entre las partes, entre los deseos que estaban en el mundo del Ein Sof unidos todos como uno. ¿Sí? El sistema, digamos, ¿cómo decir? Esto se llama rompimiento, ¿sí? Esto se rompe, las partes se alejan, se pierde esa conexión, termina de actuar lentamente, más y más, se destruye de tal forma hasta que totalmente todas estas partes están esparcidas, sin ninguna conexión entre ellas, y es nuestra situación hoy. Y de vuelta, cuando volvemos dentro de esto, podemos entender que es solamente la conexión entre nosotros. Cuando nosotros renovamos esta relación como era anteriormente, pero esto ya es solamente por medio de nuestro esfuerzo, por medio de nuestros grandes esfuerzos, como los sabios cabalistas nos cuentan cómo hacer, cómo esforzarse, en que intentamos acercarnos otra vez. Entonces nosotros también subimos a esos mismos estados de unión, de comunicación, y descubrimos dentro esos estados más elevados que tenemos. Es decir, nos descubrimos a nosotros en los mundos superiores y descubrimos la luz cada vez más en donde estamos unidos. Esa misma luz que en algo nos llena en este mundo del Ein Sof, porque es un 100% de unión, será un 100% de luz. Si me encuentro en algún mundo, por ejemplo, en un 40% de unión, entonces con respecto a esto yo tengo un 40% de luz que se encuentra llenándome a mí, y así pasamos
es decir, de estado a estado, de rango a rango, de mundo a mundo, en el peldaño, en la escalera de la espiritualidad. Podemos describir esto de una forma fácil también. Yo y un compañero, por ejemplo, en que yo me encuentro ahora con él, en una distancia infinita entre nosotros. Tenemos todos los 5 mundos entre nosotros. Y cada uno de nosotros, con respecto al compañero, se encuentra en este mundo y estar en fusión, en unión con el compañero, significa llegar al estado del Ensof, precisamente, en que no hay frontera, es decir, entre nuestra unión. Y si yo me acerco a mi compañero, rompo las diferencias entre nosotros, quiero estar con él, como un hombre, un corazón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo acá paso por encima de todos los peldaños de estos mundos. Yo me acerco a mi compañero y así toda esta desaparición entre nosotros desaparece. Y en vez de esto viene la unión y dentro de esto viene la luz. En la generalidad de la luz que se descubre en este sistema en que queremos unir partes en uno, se llama Creador. Y por eso que toda la sabiduría del Kabbalah, que habla de amar al prójimo como a ti mismo en esta unión entre nosotros, habla de la espiritualidad, es decir, en todo esto de que queremos ser como Israel, el Creador, es decir, ¿por qué queremos llegar a esto? Un nombre en que queremos ser como uno. Entonces descubrimos la luz superior como una dentro nuestro. Y de acá nosotros entendemos que todas estas desapariciones, mundos, no es algo que se encuentra en alguna distancia, en alguna otra dimensión espiritual, sino que se encuentra dentro de nosotros. Esta desaparición, estos mundos se encuentran dentro de nosotros. Y así nos explica Baal HaSulam en la introducción de la apertura a la sabiduría del Kabbalah, que todos los mundos superiores y también inferiores, todos se encuentran dentro del hombre. Y todos existen en el hombre para el bien del hombre. En el rango de estas desapariciones, él pueda subir y llegar a la unión con todas las demás partes. Unirse como un hombre y un corazón en este infinito, en este sin fronteras. Que se descubra el amor entre ellos. Y ahí se descubre la luz general, el Creador. Esto es un poco sobre los mundos, desapariciones que se encuentran en cada uno de nosotros. Y en ningún lugar fuera de nosotros existen, sino ahí. Y como estudiamos, toda la realidad existe dentro del hombre. Sí, exactamente. En la apertura de la sabiduría del Kabbalah está escrito. Se entiende en el Zohar, Boré Benivé, que todo lo que se encuentra en el mundo no fue sino para el hombre, y todo existe para él. ¿Cómo está escrito? E hizo el Creador al hombre, en que es perfección de todo y contiene todo. Y todo lo que se encuentra por debajo se encuentra en el hombre. Está descrito que todos los mundos superiores e inferiores se incluyen todos en el hombre. Y es por esto que toda la realidad que se encuentra en estos mundos no son sino para el hombre. En que el hombre, primero que nada, entienda que se encuentra todo en él y que en su corrección él gana todas estas desapariciones y en vez de esto descubre un estado del Ensof. Sí.
Entendí que de acuerdo a esto, la diferencia entre los mundos es la sensación de unión entre nosotros. Y cuando nosotros nos encontramos en el mundo del Ein Sof sentimos uno. ¿Cuál es la intención de decir que usted dijo? Yo me encuentro en eso, pero no lo siento. O que estoy en unión, o que estoy en desconexión. Hay un estado en que nosotros, el Creador, es decir, creó un mundo, ¿sí? O un estado, llamémoslo el mundo del Ein Sof. Y fuera de esto, no hay nada. Por parte de él existe solamente el mundo del Ein Sof. Y el deseo ahí en el Ein Sof que él creó hay de no hay. Este deseo lo llenó con luz de Ein Sof totalmente, es decir, el mundo del Ein Sof es todo lo que tengo en la creación. Tengo un deseo que fue creado y un relleno. Nada más, por parte del Creador este estado es un estado perfecto. Fuera de una cosa, que este mismo deseo que fue creado, que se llama creado, este tendrá que crecer, este tendrá que conocerse a sí mismo, al Creador, tendrá que llegar a esa independencia, tendrá que llegar a ese conocimiento propio. Tiene este deseo, como también superarse, la posibilidad de superarse, y él pasa dentro de distintos cambios, dentro de que la luz lo llena. ¿Sí? La luz llena el deseo, y dentro de que él llena el deseo, actúa esto en él, y cada vez este deseo es más y más, se cocina más, digamos, madura, o dentro de una olla, una cacerola, todo el tiempo se está cocinando y pasa distintos estados dentro de él, en que la luz todo el tiempo trabaja sobre él y conecta cada vez más las partes, le da este deseo, la sensación de quién es él. Comienza a mostrarle el deseo de distintos actos en la luz con respecto al deseo, así o de otra forma. Dentro de esto el deseo se siente en distintos cambios, en cambios de estados. Trabaja sobre él, es decir, la luz sacude al Kli. Y estos cambios en el deseo son cambios que los llamamos mundos, o peldaños, o parsufim, o sefirot, distintas observaciones. Así las llamamos. No tenemos más de lo que hablar fuera de los cambios que se encuentran dentro del deseo que el Creador creó, hasta que estos cambios llegan a una situación final que se llama Gmar Tikkun. Y en este término de la corrección, en este camino, nos encontramos también hoy. Entonces, hay una situación en que primero que nada el deseo se encuentra dentro de su conocimiento, de su conciencia, que él siente que él baja. Con respecto a la luz, siente que cuando él es contrario a la luz, este es el conocimiento interior de él, ¿sí? Podemos dibujarlo esto de otra forma también. Tenemos una situación, el mundo del Ein Sof, ¿sí? Y acá bajo este mundo del Ein Sof se encuentra el deseo que siente que él baja. ¿Qué significa que baja? Que con respecto a la luz que lo llena, se siente más bajo, en que la luz es toda influencia y él no puede influir. Entonces él siente vergüenza y él hace una restricción. ¿Sí? Y después de la restricción, él piensa, ¿cómo yo haré para hacer como él, como la luz? Es un proceso que así se cocina, que así él se siente. Entonces él dice, yo haré un masaje en que yo recibiré para influir. Entonces yo seré igual a la luz. Pero ¿cómo yo haré esto? Entonces, primero que nada, yo comenzaré a recibir para influir. Comienzo a recibir. Estos actos que recibe para influir son llamados actos que él tiene en este Adam Kadmon, en donde contienen 5 parsufim, ¿sí? Y descubre que no puede recibir todo, sino que en el final de la Kabbalah él podrá recibir, en que él no es capaz, y piensa cómo hacer, y llega a una participación,
medida de din con Rahamim, es decir, todos estos procesos de juicio y misericordia. Después se encuentra el rompimiento, tiene el rompimiento de los kelim. Es decir, muchos actos, causa y consecuencia, así él pasa hasta que él llega después a los mundos de Abiyá. Todo eso está alejándose del mundo del Ensof, ¿sí? Mundos de Abiyá y este mundo. Y acá él se detiene, este desarrollo. Se detiene. Eso es. Ahora él llegó a un estado más bajo aún, es decir, es el final. Este alejamiento último, oscuro, totalmente desconectado de la espiritualidad en donde nosotros existimos, es decir, de acá, cuando él pasó, ¿sí? Su conocimiento, todo se encuentra en el Sof, solo que él así sintió, cada vez más sintió, hasta cuando yo soy capaz de hacer, yo veo que soy yo, hasta cuando yo intento, no es para el bien de la luz, como la luz actúa en mí, hasta que él ve que llegó el estado en que él está totalmente contrario al Creador, de ser como la luz. Entonces, este es el final del camino, de abajo hacia arriba, lo que como se llama, en su conocimiento, en que él sintió una diferencia con la luz. Él llegó ahora a la situación en que él es contrario a la luz. Y en esta sensación, digamos, pasó 5 mundos. Nosotros lo llamamos Adam Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiya. Y acá, el estado final que se llama este mundo. Llegó al conocimiento total. Ahora, de este estado en que él está totalmente desconectado de la espiritualidad, él realmente está aislado de la espiritualidad. No tenemos ninguna sensación de nos encontramos. Verdaderamente nos parece que este es el mundo y no hay más fuera de esto. Y además recibimos un medio de cómo saltar, salir dentro de esta cáscara donde nos encontramos y comenzar a subir. Esto es parecido, digamos, a en que tú tienes algún problema con la computadora, ¿va? Y primero si tú te comunicas a tus compañeros para que te arregle la computadora, dentro de la flojeza, dentro de no sé de qué, te dicen, mira, hace restart, mejor, en vez de venir yo y que te la arregle. Entonces, ¿qué hago yo? Es decir, es parecido a este estado en que hacemos un restart. Es decir, tú lo apagas, lo desconectas de lo que tenía anteriormente. Este se duerme, entra a una especie de muerte y después tú comienzas a activarlo. Sí, esto es lo que nosotros hacemos exactamente. En mi sensación, yo veo que es así, parecido. Es exactamente nuestro estado ahora en que hacemos restart. Nos encontramos en el estado en que la computadora está apagada y hay que revivirlo. ¿Por medio de qué? Por medio de que nosotros llegamos al grupo en que nos hablan de la unión, es decir, de unir el deseo como en el Ensof, y por medio de que influye en nosotros la luz del Ensof. Es decir, yo tendré que organizar acá un grupo artificial, no importa, un grupo, y del Ensof invitar a este grupo luz que realmente corrija nuestros deseos de tal forma que estén conectados en algo. Si yo llego a un estado así, en que por medio de la unión con el grupo, en que intentamos hacer algo, etcétera, como nos dicen los sabios, y por medio de esta luz circundante, que así se llama, en que nos iluminan de lo lejos, nos circunda, ¿sí? Esto viene por medio de la sabiduría de la Kabbalah. Es decir, si yo soy capaz con mis amigos en tener alguna comunicación entre nosotros, este grupo sube a algún lugar en que se encuentra
en Asia, y después se sube más por medio del estudio. Solamente por medio del estudio llega a la corrección, ¿sí? Entonces llegamos a un estado que se llama Yetzirah, Briah, Tzilut, hasta que volvemos al Ensof. Es decir, los mundos es el estado de conexión interna entre nosotros. Por el momento en que no hay ninguna conexión entre nosotros, la desconexión se llama este mundo. Todos los mundos superiores ya tienen alguna conexión entre nosotros. Es decir, esa es la diferencia entre este mundo y el mundo espiritual. ¿Sí? Yo vi acá que tú tenías una diferencia entre estos mundos espirituales y... Sí, el tercero, pienso yo. ¿Sí? Y con esto entenderás cuál es... de Baal HaSulam. Y con esto entenderás el concepto verdadero entre la espiritualidad y la materialidad. Mientras se tiene un deseo de recibir completo, que es el cuarto aspecto, esto se llama Gashmi, material. Y este se encuentra en los detalles de la realidad frente a nosotros en este mundo. Y todo lo que se encuentra por encima de esta medida grande, que es el deseo de recibir, se observa con el nombre de espiritual, en que son los mundos de Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiah, altos de este mundo, por encima de este mundo, y toda la realidad de ellos, en toda la realidad de ellos. Y con esto entenderás que todas estas subidas y bajadas de los mundos superiores no es en el aspecto de un lugar imaginario, sino que en estos cuatro aspectos del deseo de recibir, porque todo lo lejano más de estos cuatro aspectos de luz directa es algo más alto, y todo lo que se acerca se observa como un lugar más inferior. Es decir, toda nuestra sensación, todo se encuentra dentro del hombre, como leímos anteriormente en la apertura de la sabiduría de Kabbalah. Todo se encuentra en el hombre. Es decir, si el hombre es capaz de anular su ego con respecto a los demás, con respecto a la luz que reforma, es puesto que tenemos lo que nos cuenta en Matan Torah. Es decir, si ustedes quieran unirse entre ustedes, recibirán la Torah. Sí. Porque la Torah solamente viene a unir a los hombres en este mundo, traerlos al amor del prójimo como a ti mismo, al estado del Ensof. Y נכנסים לניתוק, לחוסר הכרה, ואחר כך לאט לאט חוזרים בנטייה שלנו להכרה. con nuestro esfuerzo al conocimiento en que nosotros sentimos el estado como estuvimos anteriormente, que este estado ya se hace, es decir, en qué estado nos encontramos, cuál es el mundo del Ensof. Primero no sentíamos esto porque lo perdimos. Ahora que hemos salido de él y hemos sentido estas partes desconectadas, y otra vez, que nosotros, por medio de nuestro esfuerzo, que hemos tenido el éxito de unirnos, sentimos el mundo del Ensof de la forma en que anteriormente lo habíamos sentido en el primer estado, es decir, lo habíamos sentido acá en Nefesh, es una luz muy pequeña, ¿sí? De Nefisha, de respiración, nada más que eso, como un poquito, como un pequeño semen dentro del uterón que no siente ninguna independencia. El segundo estado es que sentimos naranjai, son luces muy grandes, luces infinitas, y el deseo, nuestro deseo es igual a la luz. Esto se llama Él y su nombre es uno, y será ese día un nombre. Shem es nombre, deseo, y Hu, Él, es la luz. En que entonces se llega a un estado así. Esto significa el Olam Ensof verdadero, en que no hay fronteras, no en luz, no del Creador ni del Creador, sino que se llega
a un estado completo. Yo solamente quiero aclarar algo. ¿De quién habla usted cuando dice deseo? ¿La humanidad? ¿De mí? ¿La naturaleza? ¿Quién es ese deseo? ¿Quién es ese deseo que bajó y sintió restricción? ¿Qué es todo eso? Es una buena pregunta. Pero si yo te pregunto a ti, ¿qué es tu deseo? Tú tampoco puedes indicar o precisar. Quiero algo yo. Dame algo. Mañana yo querré algo distinto. Pasado mañana otra cosa. Yo soy un pequeño, tengo un deseo pequeño. Yo soy grande, tengo un deseo grande. Distintas cosas. ¿Qué es deseo entonces? Deseo es toda nuestra materia de la creación, es lo que mantiene los átomos, las moléculas, las partes, es lo que mantiene las plantas y les da la posibilidad todo el tiempo de crecer, es lo que mantiene los animales, al hombre. El deseo es todo. Lo que nos parece que es materia, solamente nos parece. Dentro de nuestras formas de captar, pero realmente fuera del deseo no existe nada. Lo que tú sientes ahora, distintas cosas a tu alrededor, inerte, vegetal viviente, personas, hombres, distintas formas, colores, sonidos, agua, viento, fuego, tierra, todas estas cosas son expresiones del deseo, y realmente fuera del deseo no hay nada. Y cuando nosotros hablamos que este será un deseo, nosotros estudiamos que el hombre contiene todo, es decir, todos los deseos que son inerte, vegetal, viviente y hablante. Todos estos deseos se contienen dentro del hombre, se encuentran dentro del hombre, y cuando tú comienzas a abrir los ojos por medio de la Kabbalah y a descubrir el estado verdadero, tú descubres un deseo. Tú descubres un deseo solamente. Y cómo este deseo todo el tiempo va cambiando por medio de la luz que se encuentra en él. Y cómo estos dos lentamente llegan en armonía entre ellos a un valle común en que el deseo será como la luz. Y no hay fuera del deseo nada. Solo que la luz que lo llena. Y lo que tú sentirás en los mundos superiores es lo que tú sentirás. Entonces tú sentirás también con respecto a este mundo que no hay esta forma, solo que esta forma es después de todo un masaj, como la pantalla o como en el Kolnoa, teatro, que así tú ves la realidad. Sí, hay D3, no sé todavía lo que es. Sí, tridimensionales, sí, fenómenos tridimensionales. Así tú ves también el mundo. Tienes estos lentes dentro, que esto ya tú estás formado de tal forma en que ves la realidad así frente a ti. Y la verdad es que no existe dentro de tu deseo. Hasta cuando tú sientes estas cosas que tienen conformación, fuerza, realidad, esto es todo existente solamente dentro de tu imaginación solamente, es por esto que se llama el mundo imaginario, en que comenzamos a sentir el mundo espiritual. Ahí tú sientes solamente un deseo, tú sientes solamente tu deseo que participa con tus compañeros, con todos los demás. Tú ya te encuentras en algún tipo de conexión con ellos, y esta conexión entre ustedes en el deseo común, ahí tú lo llamarás espiritualidad. Espiritualidad es influencia recíproca. Entonces no tendrás ninguna duda de que todo sucede dentro del deseo. Sí. Nos pregunta un estudiante de Masqueret Batia si el mundo superior o inferior son conceptos de relación en importancia con respecto a mí, en una escalera de importancia con respecto a mí. Yo expliqué. Sí, no sé. Este es el mundo del Ensof. Sí. Está conectado todo el mundo del Ensof o una persona
anularse con respecto a un compañero, con respecto a todos, es lo mismo. Porque si yo me anulo a mí mismo en una conexión con respecto a los demás, es lo mismo. Digamos, me encuentro y también otro. Yo me separo de él en una distancia infinita. 5 mundos. Es decir, si yo comienzo a corregirme, a acercarme al prójimo, es decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, llegar al amor al prójimo completo. Esto se llama infinito. Ahora yo me encuentro en este estado que se llama este mundo, que significa odio, rechazo de los demás. ¿Sí? Cuando yo salgo de mí, yo comienzo a acercarme. Los peldaños por los cuales yo me acerco se llama el mundo de Asia, Yetzirah, Bria, Atzilut, Adam Kadmon, hasta que yo llego al Ensof. Cada mundo se divide en 5 partes, que son llamados Parsufim. 5 Parsufim. Cada Parsuf se divide en 10 Sefirot. Digamos 5 Sefirot. Es lo mismo. Si es así, tengo 125 peldaños. Del estado actual hasta que yo llego a la corrección. Mi corrección del mundo del Ensof. Cuando yo me acerco a mi compañero en estos peldaños, entonces yo siento al Creador, la luz general de la forma de Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehida. Así es. Y fuera de esto no hay nada. Y así con respecto a todos también. Con respecto a uno, con respecto al otro, a un tercero, etcétera. Es lo mismo. Los mundos, es decir, es la desaparición, que yo con él estoy apegado. Solo que se desapareció esto de mí. Y yo siento sobre esta desaparición superarme. Esto es el ego entre nosotros, es mi ego. Que yo me supero a él. Tenemos acá mundos de la cáscara, ego que se descubre cada vez, y yo sobre él me supero y así llego al prójimo. Todo se encuentra con respecto al hombre y al prójimo. No hay nada fuera de esto. ¿Qué significa el hombre con respecto al prójimo? Es algo que en mí se encuentra. Yo con respecto a mi prójimo. Es decir, yo me siento en mí y también el prójimo, y yo tengo que llegar a la situación. Tú sabes cómo cuando tú disparas. Tienes en los aviones también en que tienes que cruzar 2 cosas juntas. Yo y el prójimo, que seamos como uno, por ejemplo. A esto es lo que tengo que llegar. Entonces, ahora son contrarios y yo lentamente los uno. Esto significa que yo hago de estos rangos de los mundos más cercanos hasta que yo llego hasta el Ensof. Los uno juntos. Todo esto se conforma como uno. Es por esto que se llama él y su nombre es uno. Sí. Entonces, ¿qué es el mundo superior y cuál es el inferior? En el mundo superior, yo soy más puro. Yo estoy más conectado con los demás. Yo descubro una luz más grande, más cercana al Ensof. Después de todo, sí. Otra pregunta de Moshe de Israel. Él pregunta, ¿por qué los sabios nos cuentan sobre los mundos espirituales y no nos dañan en nuestra lección? No, la lección no se encuentra ahí. La lección es que yo tendré que, en vez de la vida material que yo tengo, en la cual yo estoy manejado de una forma automática de la naturaleza, y acá no hay ninguna elección, sino que llegué a este mundo como un animal y solamente así empezar hasta
llamarme, hasta llamarme un hombre. Ustedes serán llamados hombres y reforzarnos en esto. Esta es elección. Elección es o que tú vas en dirección a la unión con el prójimo o no. Si tú no vas, entonces tú te quedas como un animal, activado por medio de las fuerzas naturales en este mundo, en el rango de este mundo. Si tú quieres avanzar, tú activas la influencia del grupo a ti, de los libros sobre ti, entonces tú comienzas a avanzar. Esta es la realización única, libre, que tienes en tu vida. No hay otra. Sí, exactamente. En el Talmud de la Sefirot nos dice así Baal HaSulam: el sabor de la ocultación del rostro es a propósito algo muy grande para darle lugar a la formación del hombre, a esforzarse y trabajar en los actos del Creador, en aspecto de elección, porque entonces sube una apreciación más de lo que son los ángeles en el cielo. ¿Qué significa Torah y preceptos? Yo me encuentro en un estado preciso y yo tengo que llegar a mi compañero, ¿sí? Y la diferencia entre él y yo es todo mi ego, ¿sí? El ego, en que yo tengo que todo el tiempo que subir por encima de él. Todo el tiempo subir por encima de él. Tengo entre yo y mi compañero, ¿sí? Nosotros decimos Galgal Teinaim y Ahab. Mi ego se divide en dos, ¿sí? Es 248 y 365, ¿sí? Después de todo, Tariag. Después de todo, Tariag. 613. Deseos. Deseos. En que yo los corrijo. Primero, 240 grados. 248 no harás. 365 harás. En un principio son fuerzas que yo tendré que superar para hacer estos deseos hacia la influencia, utilizarlos para la influencia, es decir, y por eso que primero yo me encuentro en preceptos de no harás, es decir, no harás a tu compañero lo que tú odias, sí, es decir, el rango de Hafetz Chesed, llegar, y después de esto de que puedes hacer así, superarte sobre todo esto, lo que tú no quieres hacer, porque tú también lo odias para ti mismo, de ahí se entra al harás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces todos los mundos, todos los Parsufim, todas las Sefirot, toda la corrección que tenemos de los preceptos en que yo corrijo cada deseo por encima del deseo de recibir hacia la influencia, es decir, ser un precepto, todo se encuentra acá. Y todo es por medio de la luz que reforma, que se llama Torah. Sí. Hay una diferencia entre el deseo espiritual y un deseo material y espiritual. Los materiales no los tomamos en cuenta. Utilizamos estos como son ellos en una forma, en un estado necesario, en lo que es necesario. Es decir, tengo deseos de comida, sexo, familia. ¿Sí? Y fuera de esto tengo dinero, honores, conocimiento. Estos son deseos que tengo en este mundo. Y nosotros decimos que en estos deseos nosotros no los trabajamos porque son deseos que trabajan en este mundo. Los necesito para existir. Sí, yo los utilizo de una forma necesaria solamente. ¿Sí? Es decir, ¿hasta cuánto yo necesito para existir? ¿Sí? Ciertamente. Correctamente para mi existencia. Entonces, no es ni bueno ni malo, ni para mal ni para bien. Es decir, si mi cabeza está en las nubes, solamente con respecto al propósito de la creación, lo que yo necesito de estos, hasta cuánto los utilice, todo esto se llama normal. No hay que hacer de esto intenciones especiales. Todas las intenciones que yo tengo tendrán que ser por encima de esto, hacia la unión con el prójimo.
unión hacia el prójimo. Eso es. Si tú vas a comenzar a trabajar con esto, tú te detendrás en la psicología, filosofía, distintas cosas que no pertenecen en nada a la corrección. ¿Sí? Tú tendrás que utilizarlos de una forma necesaria. Y si la intención es unirte al prójimo, es decir, ser como un hombre y un corazón, y a esto es lo que hay que llegar. Y por medio de la luz que reforma, y por medio de esto, del estudio de la Kabbalah, entonces, por medio del grupo, y así tú realizas todo lo que realmente hay y se encuentra. Sí. Un estudiante de Washington nos pregunta, ¿cuáles son las señales de una persona que va en dirección a la unión, un principiante? ¿Cuáles son las señales? Y si no es alguna capa falsa del ego. Un estudiante principiante pregunta, ¿cuáles son los símbolos del avance en los mundos espirituales? Y en el camino, sí, cuando él descubre que él odia a todos y no quiere unirse. Porque está escrito, cree la tendencia al mal, el primero tendrá que descubrir esta tendencia al mal. Y después de que la descubre, entonces descubre la Torah y su condimento. Eso es. Y este es un trabajo muy grande. Tendremos que dar en descubrir que realmente nos encontramos en un rechazo hacia el prójimo, que estamos dispuestos a cualquier cosa. Solamente unirnos con el prójimo no somos capaces. Odio no es un odio en que yo odio a alguien. Odio es que hasta cuanto yo intento de alguna forma acercarme a él, yo veo que en mí dentro no tengo ninguna relación, comienzo, cualidades para estos aspectos, nada, no tengo. Yo no puedo unirme. Digamos, es como si tú me dijeras amor animales, sí podemos amarse. Por supuesto que niños también, los cercanos. Pero un pez, un pescado, no podemos tratarlo. Eso es algo de otro mundo. ¿Sí? ¿Cómo podemos amar un pescado? ¿A ti te gusta algún tipo de pescado? Comer, claro. Pero amarlo. Imagínate tú. Entonces, es algo imposible. ¿Sí? Yo no tengo nada, no me falta nada con respecto a esto. Lo mismo acá, tú tendrás que descubrir que te falta la posibilidad de amar a otro. A tal punto, junto con esto, tú tendrás que llegar al estado en que tú entenderás que toda la corrección es solo para llegar al amor. Amor que no tiene fronteras. Y entonces, de estas dos observaciones, ¿sí? En que yo no soy capaz, no hay en mí. Esto significa odio. Esto significa odio en que yo no soy capaz. ¿Qué quieren de mí? Pero de la forma total, final. Y fuera de esto, yo también sé que de esto depende toda mi corrección, que es imposible. Todo lo demás no tiene ningún valor. Solamente esto y se acabó. Entonces, dentro de este conocimiento de estos dos, el hombre llega a un grito, a una exigencia de la luz que reforma. Y entonces recibe la corrección. Es decir, una cualidad nueva que se llama un trato al prójimo, un amor al prójimo. Esto se llama una cualidad espiritual. Espiritualidad es toda influencia. No es algo que nosotros tal vez nos imaginamos acá, que es totalmente no correcto. Sí. Otra pregunta de un chico que se llama Rami, que se llama, es decir, de Sydney. ¿Mi realidad cambia mi realidad dentro de mis 5 sentidos con respecto al mundo espiritual? El hombre que comienza a sentir el mundo espiritual, comienza a sentir su trato al mundo espiritual, a este mundo, del mundo espiritual hasta este mundo, hasta cuánto este mundo es imaginario, hasta cuánto este mundo es quien se encuentra solamente dentro de sus sentidos, en sensación, hasta cuánto esta imagen está dispuesta a que desaparezca en cualquier momento. Él siente, si es así, que él siente que no tiene
eterno, no es algo eterno, sino que existe esta pantalla, esta forma sobre él, porque con respecto a esta forma, él puede subir sobre ella, puede cambiar los rangos espirituales que él tiene, pero no por ningún otro motivo. Así él trata esto. Sí, pero si este cambio es desde los 5 sentidos, en la realidad de los 5 sentidos, ¿es así? No, el cambio de los 5 sentidos no hay. Él solamente ve con respecto a estos 5 sentidos, sus raíces, cómo este mundo fue hecho y cómo precisamente, y por qué precisamente. Sí, Rab, nosotros nos acercamos al final, tal vez usted podría hacer algún tipo de resumen. El resumen es muy simple, como dice Baal HaSulam. No tenemos un maestro más grande ni más cercano a nosotros que el que dice que todos los mundos se encuentran dentro del hombre y solamente para el hombre tenemos prohibido olvidar esto y descubrirlos y subir por todos estos peldaños de la escalera hasta que lleguemos al más alto, el estado completo, el mundo infinito, que esto es el buen futuro que nos espera. Que tengamos éxito. Muchas gracias a todos los espectadores y los esperamos en nuestros próximos programas, en el programa Kabbalah para principiante. Chao y buenas noches. Buenos días.